Buenos días, en marco al curso de Derecho Civil 4, vamos a trabajar la semana número 7, correspondiente a la extinción de obligaciones y fuentes de las obligaciones. Objetivo: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga conocimiento de las formas en que se pueden extinguir las obligaciones y las fuentes que generan las mismas, en marco a las obligaciones provenientes de contratos y de voluntad de las partes. Extinción de obligaciones. Las obligaciones por su naturaleza deben tener la forma idónea a través de las cuales pueden ser extinguidas, sin mediar el pago de por medio, siendo estas formas las siguientes. Número 1. La compensación. Se ha definido como el modo automático de extinguir las obligaciones de una forma concurrente, es decir, las obligaciones de aquellas personas que, por derecho propio, son recíprocamente acreedoras una de la otra. Esto quiere decir, o esta compensación se refiere a que cuando dos personas son deudoras a sí mismas, es una forma posible de extinguir la obligación compensándose de que ambos son deudores de sí mismos. Ahora bien, es pertinente también en consideración de que para que la compensación sea válida y una forma válida de extinguir obligaciones, pues los montos deben de ser relativamente iguales, ¿verdad? O la cantidad o la forma de la obligación, una para la otra, deben de coincidir en cuanto al valor, toda vez de que en caso de no haber coincidencia, pues definitivamente no se puede compensar el negocio jurídico. Confusión. El modo de confusión es una forma de extinguir las obligaciones y esta confusión se da cuando en el acreedor también recae la figura de deudor. Esto puede darse cuando existe una cesión de derechos y de esos derechos se derive a que el propio acreedor también pasa a ser deudor y como consecuencia no se va a cobrar a sí mismo. Y es por ello que nos dice que como modo de extinguir la obligación es cuando una persona se reúne en las calidades tanto de acreedor y de deudor, siempre que tal reunión no se proyecte sobre entidades patrimoniales o autónomas. Esto quiere decir de que cuando yo soy representante legal de una entidad y yo le debo a la entidad, aquí no existe una confusión, porque la persona jurídica es distinta a la persona individual, o sea que va a recaer solamente sobre actos eminentemente individuales. Novación. Consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por otra cuando la misma se crea. En este caso podemos establecer que la novación es como una renovación del negocio jurídico y las obligaciones contraídas con anterioridad se extinguen, no obstante a que en cuanto a la novación son las que vamos a cumplir las obligaciones que han sido novadas. Remisión. De la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo a favor de un tercero, puede también disponer de él en beneficio del deudor, librándolo o liberándolo de ese vínculo obligatorio. Quiere decir de que en cuanto a la remisión puede existirse un perdón de la deuda, por así decirlo. Para simplificarlo y para explicarlo de una manera más clara, podemos decir de que este perdón de la deuda va a conllevar a que ya no se va a ejecutar la acción y por remisión tiene total derecho el acreedor de renunciar a su derecho. Por prescripción. También se le denomina prescripción extintiva. ¿Por qué? Porque es el tiempo que ha transcurrido y a través del cual se extingue la obligación. Esta acción definitivamente también se puede presentar como una excepción dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque la prescripción va a llevar al tiempo que yo tengo para cumplir o para pedir el cumplimiento de la obligación. De conformidad con la ley en materia, puede darse por el transcurso de 5 años, pero cuando es sobre gravámenes de carácter hipotecario, puede ampliarse esta prescripción hasta un plazo máximo de 10 años. Fuentes de las obligaciones. Se refiere a los hechos jurídicos por los cuales nacen las obligaciones, creando así vínculo jurídico de acreedor y deudor. Es decir, se dan los hechos jurídicos más las obligaciones y es lo que nos crea ese vínculo jurídico entre acreedor y deudor. Por lo tanto, las obligaciones se han clasificado tradicionalmente de la siguiente manera: a través de un contrato, cuasi-contrato, delito, cuasi-delito y ley. En términos genéricos podemos explicar que el contrato es esa manifestación de voluntades, ¿verdad? Que queda una acción plasmada en un documento, en este caso denominado contrato, en el cual se manifiestan o se establecen tanto los derechos y las obligaciones de las partes. En un cuasi-contrato podríamos establecerlo de que son esos contratos a través de los cuales se establecen obligaciones en forma verbal, en una forma no escrita, pero que no dejan de ser una obligación frente a las partes. Y vamos a encontrar el delito.
El delito podemos decir de que es el acto o el hecho ilícito en la contratación. De la misma manera el cuasi delito, pero que el cuasi delito, la diferencia del delito es de que el cuasi delito no existe dolo, sino que es un acto culposo, que es una consecuencia del acto o negocio jurídico. Y definitivamente la ley es la que nos establece o nos prescribe los elementos genéricos básicos para la celebración y realización del negocio jurídico. Obligaciones provenientes de contrato y su interpretación. Estas las vamos a encontrar en los artículos 1517 y 1604 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se define el contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Además, el capítulo 4 del mismo título se refiere a la interpretación de los contratos, los cuales en términos generales deben realizarse o utilizarse a través de conceptos claros que no dejen lugar a dudas sobre la intención de los contratantes para poder interpretarlo literalmente en cada una de sus cláusulas, de conformidad con lo establece también el artículo 1593 y 1604 del Código Procesal Civil y Mercantil. Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. De estos hechos lícitos podemos encontrar las siguientes figuras jurídicas. La primera de ellas, el gestor de negocios. El gestor de negocios es quien realiza negocios en favor de un tercero, tomando en consideración que en ningún punto de vista o desde ningún punto de vista puede este tercero verse obligado a realizar actos, toda vez que la gestión de negocios únicamente le va a crear derechos, más no obligaciones. Enriquecimiento sin causa. Es ese aumento injustificado del capital de una persona a expensas de la disminución de otra o a raíz del error de hecho o de derecho. La declaración unilateral de la voluntad. En cuanto a las obligaciones de hechos lícitos, podemos establecer que esta declaración unilateral de voluntad se da cuando se puede establecer, por ejemplo, ofertas al público. Si yo ofrezco un precio o un valor de la cosa al público, esa ya es una declaración unilateral de la voluntad y esta no se va a poder variar siempre y cuando definitivamente quien declara el valor o establece el monto no va a poder variarlo porque es el monto que le ha determinado a la cosa. Sin embargo, cuando se perfecciona el negocio jurídico se va a perfeccionar cuando el comprador o el adquiriente de la cosa decide pagar la cosa. Ahí se perfecciona el negocio jurídico. También se dan las promesas de recompensa o en los títulos al portador. Obligaciones provenientes de hechos ilícitos. El ilícito penal es aquel que se encuentra perfectamente cuadrado dentro de una disposición penal. El ilícito civil. Hay dos puntos de vista, los cuales son amplios, es decir, es la controversia de la norma jurídica, la cual tiene una consecuencia o una responsabilidad y restringida esto ante una actitud antijurídica. El Código Civil dedica el título 2 de las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Cuenta con un único capítulo y se refiere como regla general a que todo daño debe de indemnizarse. Esta es una consecuencia y existe esto a través de la culpa, porque la culpa y el acto que por cualquier razón pueda darse, ya sea por dolo, culpa o un hecho fortuito, definitivamente cada uno de ellos va a llevar consecuencias jurídicas y las consecuencias jurídicas van a llevar a ese acto indemnizatorio que es propio de las responsabilidades civiles. La culpabilidad y grados de culpabilidad. La culpa consiste en una acción o omisión perjudicial a otro que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Cuando hablamos de la culpa, podemos establecer de que son actos que definitivamente las personas no prevén. A esta culpa o esta responsabilidad se denomina también la culpa in re ipsa, y quiere decir de que es la culpa por la falta de observancia de la ley o la falta de observancia de la norma. Y cuando hablamos de esa falta de observancia, entonces estamos hablando de la ignorancia, de la impericia, por no tener esa legitimación, ¿verdad? Por no ser, en este caso, un perito o un especialista en la realización del acto, o la negligencia cuando, conociendo los actos y las consecuencias, omito cumplirlo. Esto lo podemos ver encuadrado en actos o hechos de tránsito. La impericia la podemos enmarcar definitivamente en la licencia de conducir y no portándola es, en
en este caso no tiene esa capacidad, no tiene esa pericia para poder conducir. Y la negligencia, siempre en hechos de tránsito, cuando el conductor conoce, sabe de que al existir un semáforo en color rojo no debe de pasar, pero aún así lo hace, esto lo lleva a ser negligente en cuanto al acto. Grados de culpabilidad. El dolo. El dolo es la culpabilidad máxima porque es esa intención de querer causar daño. La culpa, como lo he explicado anteriormente, es la omisión de actos. Y el caso fortuito, cuando no existe culpabilidad, pero definitivamente hay consecuencias jurídicas, pero existe ese eximente de responsabilidad. Responsabilidad por hechos propios, ajenos y de las cosas. Los hechos propios son los producidos por los hechos o personas que lo originan, de conformidad con el artículo 1645 del Código Civil. Por hechos ajenos, se responde por los hechos de terceros a nuestro cargo, excluyentes de la responsabilidad, la fuerza mayor y el caso fortuito. Los efectos de ambas figuras serán los mismos: evitar la mora del deudor si la obligación resulta aún posible de cumplir, aunque con retardo eximir al deudor de toda responsabilidad si la obligación deviene imposible de cumplir. ¿Cómo podríamos establecer esta excluyente de responsabilidad por caso de fuerza mayor? Por caso de fuerza mayor podríamos establecer, por ejemplo, la calamidad en la cual Guatemala se encuentra ahora mismo, en el cual un banco del sistema debe de limitar el cobro de moras por atraso al pago. No así de los intereses, ¿verdad? Porque el interés es un pacto contravenido anteriormente y la mora sí, porque la mora es el atraso, es el retardo al pago, pero no se le puede inculpar de mora. ¿Por qué? Porque la mora, ese atraso, es definitivamente por un acto de fuerza mayor. Al concluir, entonces, vamos a realizar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Forma de extinción de obligación en que la misma persona reúne las cualidades de acreedor y deudor. Respuestas. Literal A, enajenación. Literal B, confusión. Literal C, compensación. Respuesta correcta, literal B. Pregunta número 2. ¿Es el aumento injustificado del capital de una persona a expensas de la disminución de la otra a raíz de un error de hecho o de derecho? Respuestas. Literal A, enriquecimiento sin causa. Literal B, gestión de negocios. Literal C, declaración unilateral de la voluntad. La respuesta correcta, literal A. Pregunta número 3. Consiste en una acción u omisión perjudicial a otro en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. Literal A, dolo. Literal B, cuasi delito. Literal C, culpa. La respuesta correcta, literal C. Muchas gracias por su atención.